Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito del metabolismo del ácido úrico y el líquido sinovial. Como siempre, la primera diapositiva va destinada a mostrar la bibliografía del curso y cuando hablamos de algo, como en este caso el ácido úrico, vamos a tener que definirlo. Cuando hablamos de ácido úrico, nos referimos a que es el resultado de la degradación de las purinas. Cuando ustedes ven el ADN, ven la doble hebra de ADN, y si recuerdan, teníamos las bases nitrogenadas que estaban emparejadas, por ejemplo, la adenina con la timina y lo que es la guanosina con la citosina. Puntualmente, el ácido úrico es la degradación de lo que son las bases púricas, es decir, las bases purínicas, lo que es la adenosina y la guanosina. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque, por supuesto, como ustedes ya saben, el ADN está continuamente en procesos de separación, volviéndose a unir, procesos de reparación, y de alguna manera estas bases nitrogenadas son blanco para lo que son la degradación y lo que es la eventual reutilización. Entonces, cuando hablamos de ácido úrico puntualmente, hablamos de la degradación de las bases púricas, adenosina y guanosina. Quiero ver si no me olvidé de algo. No, no, esto como un poco presentación. Cuando vamos un poquito a ver las vías, vemos que acá de este lado tenemos a la guanina y a este lado tenemos la adenina. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la base nitrogenada teníamos la base, teníamos la ribosa y de este lado teníamos el grupo fosfato. ¿Qué sucede? No me interesa que se aprendan las vías, vamos a simplemente a recordar cosas puntuales, pero ustedes ven cómo de un lado o del otro, lo primero que se saca es el grupo fósforo, que vendría a ser la continuación de la molécula acá que se me cortó, y de este otro lado parecen la misma molécula, pero son claramente distintas. Lo primero que sucede es la extracción por diferentes enzimas de lo que es el grupo fósforo, para luego, como ustedes verán, se termina quitando lo que es la pentosa o lo que es la ribosa, de este lado o de este lado. La pentosa va para afuera y en este lado la pentosa va para afuera. ¿Qué sucede? Todas estas vías metabólicas terminan dando una molécula común que es la santina, y la santina va a formar lo que es el ácido úrico. La enzima encargada de formar santina a ácido úrico es la enzima santina oxidasa. Interesante de esto que hay un fármaco en el mercado que es el alopurinol, que justamente me inhibe esta enzima para aquellos pacientes es utilizado por aquellos pacientes que tienen hiperuricemias. Entonces, al inhibir esta enzima, es como que de alguna manera este paso metabólico lo inhibo y no tengo la formación del ácido úrico. Cosas interesantes, el 60% del ácido úrico que nosotros tenemos en sangre es de origen endógeno, es decir, viene de esta degradación, y el 40% de todo el ácido úrico viene procedente de la dieta. Cosas que me parecieron relevantes también es que si bien la molécula que se forma es ácido úrico, el ácido úrico ni bien entra en contacto con la sangre, forma el ion urato, es decir, se desprotona, cede un hidrogenio en el medio y viaja el 99% de las veces como ion urato. ¿Por qué sucede esto? Ustedes ven acá que el pKa es de 5,5, o sea, el pKa es el pH donde estas moléculas coexisten en mismas cantidades, si se quiere. Cuando yo tengo, como en el caso del pH fisiológico, es de 7,4, lo tengo por encima del pKa, entonces de alguna manera el ácido úrico dona un hidrogenión para traer el pH de la sangre a este pH, si se quiere, para que estas dos entidades coexistan. Lógicamente esto no pasa porque tenemos mecanismos amortiguadores que este hidrogenión saben cómo trabajarlo y su impacto en el medio interno de verdad que no altera para nada. Pero bueno, saber que si bien hablamos de ácido úrico, es el 1% de lo que en realidad este, eh, em, se transporta en la sangre. El 99% va como urato por esta desprotonación que hace el ácido úrico ni bien entra en la sangre. ¿Qué tenemos que saber del ácido úrico? Bueno, tenemos que hablar son sus mecanismos de reabsorción y de secreción a nivel del túbulo. Cosas interesantes. Cuando se filtra la molécula de ácido úrico, se reabsorbe prácticamente el 100%, del 98 al 100% se reabsorbe. ¿Y esto por qué? Porque uno puede pensar, bueno, es un producto de desecho, ¿por qué lo quiero de alguna manera reabsorber? Porque tiene otras funciones que al organismo le sirven, como es ser antioxidante y prevenir la oxidación de las LDL. ¿Qué sucede? Esto se intensifica aún más cuando tenemos estados de hipovolemia, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo un estado de hipovolemia, acá el agua pasa a un bajo flujo, exponiendo aún más todos los canales para que esta reabsorción sea masiva, ya sea tanto de agua como de ácido úrico. También hay una porción en el túbulo contorneado proximal que favorece la secreción y de alguna manera es lo que vamos a terminar encontrando en orina. De todo lo que se filtra más o menos
todo lo que se filtra de todo este proceso, la consecuencia final en suma es que la excreción más o menos anda alrededor del 12% de lo que se llegó a filtrar. Entonces, como ustedes verán, todo lo que sucede en la nefrona de verdad que es un transporte activo bastante interesante hacia el medio interno. Bien, después está esto, creo que ya está dicho, bueno, y esto es lo que les comentaba, del de ácido úrico al ion urato. ¿Qué sucede? Si bien en la sangre se transporta como ion urato el 99%, tenemos que lo que encontramos en orina es ácido úrico. ¿Por qué? Porque el ion urato va a venir por acá. ¿Tá? Y si ustedes ven acá, esta molécula, acá el ácido úrico tiene un oxidrilo que es el que termina, es el hidrógeno que termina donando para que acá quede el oxígeno solo. Si ustedes se acuerdan, en esta zona, acá había unas células que eran las células intercaladas que de alguna manera del medio interno, una de las tantas cosas que eliminaban eran hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa? Justo a este le falta el hidrogenión, ¿por qué? Porque el urato es el que estaba en sangre. Pero ¿qué pasa? Cuando viene bajando se cuenta con este hidrogenión y termina convirtiéndose en ácido úrico. Ah, lo que hace es simplemente este oxígeno al cual le faltaba el hidrogenión, lo termina tomando de la luz tubular para formarse como ácido úrico. Entonces lo que de verdad uno termina excretando es la molécula de ácido úrico propiamente dicha. ¿Qué tenemos que saber del ácido úrico? Bueno, muchísimos trastornos hereditarios que tienen que ver con el metabolismo de las purinas, déficit de enzimas, bueno, en fin, hay un montón que claramente exceden a lo que es esta clase. Lo que nosotros tenemos que saber es que todos estos trastornos son de verdad que muy raros y el diagnóstico no se hace en un laboratorio común, sino que tenemos que tener un laboratorio especializado para ver puntualmente cuál es la mutación que me afecta a qué enzima. Entonces, obviamente que eso no se hace en los laboratorios de rutina. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo más frecuente? ¿La hiperuricemia o la hipouricemia? La hiperuricemia por lejos es más frecuente que lo que es la hipouricemia y ahora vamos a ver algunas causas. Como valor de referencia vamos a tomar que son prácticamente los mismos, ya sea para mujeres como para hombres. Nada, podemos agarrar que mayor de 6 para mujeres, mayor de 7, estamos hablando de hiperuricemia, menor de 2 para ambos sexos, hipouricemia. Entonces, ¿qué causas o qué etiologías se reconocen para que yo tenga una hiperuricemia? Bueno, podemos pensar dos cosas. O me aumentó la síntesis o de alguna manera estoy disminuyendo la excreción. Entre el aumento de síntesis o la disminución de la excreción, ustedes ven que lo que más prima es la disminución de la excreción. El 75% de las veces que yo tengo una hiperuricemia son por causas renales. Pero ¿qué pasa? Esto ya lo definimos, mayor a 7 para hombres, mayor a 6 para mujeres, y lo más interesante de esto, la mayoría tenemos, o la mayoría de los pacientes tienen ácidos úricos elevados y de verdad no tiene ningún impacto en lo que es la clínica del paciente, a no ser que, como vamos a ver después, esos ácido úrico empiece a cristalizar y colocarse en lo que es las articulaciones. Ahí tenemos la enfermedad gota, que la vamos a ver ahora en unas diapositivas adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando me aumenta la síntesis? ¿Por qué? Primero que nada no se sabe. Idiopático, es como algo primario que en realidad no se sabe por qué. Después, otra de las causas es totalmente secundaria, que es la ingesta excesiva de purinas. Otra causa que se reconoce es el aumento del recambio de los ácidos nucleicos. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una leucemia o un mieloma, claramente tengo muchísimo más células. Entonces, claramente cuando se da la degradación de lo que son las bases púricas, como tengo muchas más células, el ácido úrico va a estar en aumento. O la radioterapia o la quimioterapia, porque justamente va a intentar deshacerse de ese montón de células y en definitiva lo que estoy favoreciendo es exponer, estoy exponiendo con la radio y con la quimio diferentes núcleos donde justamente están las bases nitrogenadas y como tengo muchas células es como que el metabolismo del ácido úrico está recontra acelerado, por eso tengo mucho más sustrato para generar ácido úrico. Y después el alcohol, se vio que los pacientes alcohólicos, ¿qué sucede? Cuando quieren eliminar el lactato, que lo estudiamos esto cuando vimos entre tantas cosas en la diabetes, vimos que el lactato me aumenta y se expulsa por el mismo
por el mismo compartimiento que lo hace el ácido úrico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mucho lactato, están continuamente compitiendo con el ácido úrico. Entonces, los pacientes alcohólicos de larga data pueden llegar a tener el ácido úrico elevado, porque, bueno, el lactato que generan por todo su metabolismo del etanol, bueno, compiten por salir por el mismo lugar por el túbulo contorneado proximal. Eso con respecto a las causas que, relacionadas a la síntesis. Ahora, hay causas relacionadas a la excreción también idiopático. Muchas veces tenemos el ácido úrico elevado y buscamos una causa renal y bueno, pero no sabemos bien por qué es. La enfermedad renal crónica es puntualmente una de las más, las que más se ve y es un hallazgo muchas veces porque pasa, se filtra mucho menos. Yo tengo menos nefronas, de alguna manera tengo menos soldados para filtrar, entonces se me acumula en sangre. Después se ha visto también que los diferentes diuréticos, acá actúa un tipo de diurético que lo que hace es inhibir la entrada de sodio y cloro. Entonces, claro, como yo inhibo la entrada de sodio y cloro, pierdo sodio y cloro y atrás del sodio y cloro, ¿quién va? El agua. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en esta porción, intenta compensar todo el sodio que se está perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Entra masivamente sodio, entra masivamente agua y atrás del agua también va el ácido úrico. Así que es interesante cómo los diuréticos, hay muchos más diuréticos que actúan en diferentes zonas, pero se han visto que los diuréticos tiacídicos son los que actúan en este nivel del túbulo distal, son los que más impacto tienen en la reabsorción masiva del ácido úrico. Y después, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una hipovolemia, ¿tá? Muchas veces lo que sucede es que tengo, como les decía, tengo un estado de bajo flujo acá de orina, entonces esto hace que el agua esté en más contacto con todas las acuoporinas y como hay de bajo flujo, también eso facilita a que se reabsorba agua y que el ácido úrico vaya atrás del agua reabsorbiéndose de manera importante. Esto es lo que les comentaba. Cuando yo tengo una hiperuricemia, muchas veces, dadas las condiciones, em, el ácido úrico puede precipitar formando diferentes tipos de cristales que se llaman tofos. Entonces, estos cristales normalmente se depositan en las articulaciones y los pacientes refieren justamente a un dolor articular, que tiene una impotencia funcional, que no pueden mover la rodilla, que la tienen inflamada y demás. Eso es por la formación de cristales de ácido úrico que justamente se depositaron en las articulaciones. Ahora, cuando uno va a ver qué articulaciones atacan, por decirlo de alguna manera, los cristales de ácido úrico, se ve que es muy característico esta articulación del dedo gordo del pie. ¿Qué es lo que sucede? En todas las articulaciones distales pasa esto, la temperatura es más baja, lo cual facilita todo lo que es la precipitación. Y cuando uno tiene la posibilidad de alguna manera hacer alguna punción en alguna zona de esta articulación, se da cuenta, acá se los traigo como dibujo, pero se da cuenta que hay un montón de polimorfonucleares y hay algo que es característico, que estos cristales que tienen aspecto así como de barra, uno lo ve acá en el dibujo y cuando lo extrapola a lo que es la realidad ve justamente un leucocito como partido al medio. Y es justamente que lo que está haciendo es fagocitar este cristal que precipitó. No hay que olvidarse que estos cristales de alguna manera em, llaman al sistema inmune porque genera una reacción inflamatoria. Acá es un cuerpo, no diría que es un cuerpo extraño, pero bueno, sus depósitos en estas zonas no son reconocidos y por supuesto que gatilla todo el sistema inmunológico y los primeros soldados que van son los neutrófilos. Entonces, bueno, nada, esto para mostrarles un poquitito. Y algo interesante que cuando uno quiere hacerle el diagnóstico puntualmente de la artritis gotosa, no se mide tanto el ácido úrico en el líquido sinovial, sino que se realiza el conteo de leucocitos y donde se vean cristales es patoneumónico de lo que es la artritis gotosa, ¿tá? Esto, como les comentaba, todos estos depósitos de cristales acá se les llaman tofos, que es lo que justamente generaba esa reacción inflamatoria que, bueno, termina destruyendo el cartílago, ¿verdad? Bien, y bueno, cosas que pueden pasar es que estos cristales, por supuesto, no es que solamente se depositen en lo que son las articulaciones, se ven favorecidos por ciertas cuestiones de temperatura y demás, pero si esto obviamente participa y se forma en el riñón, la reacción inflamatoria se da en el riñón. Y también, por supuesto, que si cualquier cosa le pasa al glomérulo, se puede llegar a ver alterada la función renal. No es lo más característico son las articulaciones, el dedo gordo del pie, puede ser también la articulación de la rodilla, son las articulaciones como más prevalentes en este sentido. La hipuricemia, hablamos de que de verdad son muy poco frecuentes. Principalmente hay algo con las purinas, o está reducida la producción de las purinas o hay un bloqueo en lo que es la reabsorción. Entonces, es como que de verdad forma parte de las enfermedades hereditarias que les había comentado que eran como 20 y bueno, no es que se vea de verdad muy frecuentemente.
lo más, para más o menos ir relacionándolo con lo que vimos en la primera diapositiva, un déficit de xantina oxidasa es lo que normalmente hace el allopurinol. ¿Se acuerdan del allopurinol que les comentaba en la primera diapositiva que inhibe esta enzima? Bueno, sin el uso de allopurinol, si yo tengo un déficit de xantina oxidasa, por supuesto que voy a tener mucho menos ácido úrico para, es que voy a poder medir y por consecuencia tengo una hipouricemia. Pero bueno, nada, anda como muchos, muy poco frecuente la hipouricemia como cuando la comparamos con la hiperuricemia. ¿Cómo la vamos a estudiar? Bueno, tenemos en el laboratorio un método enzimático que es la utilización de la uricasa. Ustedes ven acá que el ácido úrico de la extracción de la sangre se mezcla con moléculas de agua y el reactivo, acá el reactivo tiene dos enzimas, la uricasa y la peroxidasa. Justamente son las dos enzimas que se van a encargar de llevar estas dos reacciones adelante. Si ustedes ven acá, tenemos una reacción enzimática que es acoplada y va a formar un color. ¿Tá? Entonces, esto es lo mismo de siempre. La enzima uricasa utiliza estos sustratos para formar alantoína, peróxido de hidrógeno y dióxido de carbono, y estos dos sustratos, estos dos productos, perdón, de alguna manera no los puedo medir, por ende son sustratos de la enzima peroxidasa que va a terminar dando un color. Si ustedes ven acá, vemos el peróxido de hidrógeno que lo hemos hablado en el colesterol, en la reacción de la glucosa peroxidasa. Entonces, cuando vemos peróxido de hidrógeno, sabemos que estamos expuestos a ciertos interferentes que consumen peróxido de hidrógeno. Uno de ellos es la bilirrubina, otro de ellos es la vitamina C. Entonces, si tengo una hiperbilirrubinemia bastante elevada, porque los insertos hablan de una hiperbilirrubinemia elevada, o tengo grandes cantidades de vitamina C, que decimos que es un interferente teórico, porque en realidad yo no sé cuándo tengo altos niveles de vitamina C, porque no la dosificamos habitualmente, esos dos interferentes consumen peróxido de hidrógeno, haciendo que el color que forme sea menor, porque justamente lo están consumiendo. ¿Tá? Entonces, esto por supuesto se va a medir la absorción y se va a extrapolar a una curva de calibración para, en definitiva, dar como resultado una concentración que es la que vamos a terminar informando. Vamos a seguir esta presentación conversando un poquitito del líquido sinovial, porque es lo que le comentaba, muchas veces el estudio del líquido sinovial nos pone en la pista si esa articulación está inflamada por un proceso infeccioso, por un proceso séptico o porque, bueno, tengo depósito de cristales de ácido úrico y por supuesto los tratamientos son distintos. Me parece interesante hacer esta distinción, que esta misma diapositiva la vamos a ver cuando veamos líquidos biológicos, porque no es lo mismo un líquido biológico que un líquido seroso. Líquidos biológicos son todo lo que tenemos en el cuerpo, desde la sangre hasta el líquido amniótico. Todos los líquidos que ustedes ven que corren por ya sea sangre, vena, linfa, por todos lados, son líquidos biológicos. Ahora, el líquido seroso justamente está entre las cavidades serosas. Si ustedes recuerdan, hay ciertos órganos que de alguna manera están cubiertos por una membrana que tiene como un repliegue y forma lo que es la serosa parietal y la serosa visceral. ¿Qué sucede? Para que estas serosas no tengan fricción, lo que hay ahí están recubiertas por un líquido que facilita justamente ese movimiento. ¿Qué líquidos serosos tenemos en el cuerpo? Estos tres que son los que más vamos a estudiar en el laboratorio. Por lejos, el líquido pleural es el que se lleva como todas las miradas porque es el que de verdad llega mucho más el líquido pleural que el resto. Em, es lo que tenemos de líquido seroso, pleural, peritoneal y cardíaco. Nosotros puntualmente hoy vamos a ver el líquido sinovial, que claramente no es un líquido seroso, está formando parte de las articulaciones para facilitar y amortiguar el golpe de todos los días cuando uno, por ejemplo, camina y están los dos huesos cumpliendo la función mecánica y el líquido sinovial de alguna manera ayuda como amortiguador. ¿Qué sucede? Acá tenemos, esto es para simplemente representativo y ver dónde estamos, de dónde sacamos el líquido. Si ustedes ven, tenemos dos huesos, que los dos huesos, si no tuviéramos el cartílago, que es lo que está en celeste, acá se lo pongo en celeste, de alguna manera estaríamos siempre chocando hueso con hueso, que es lo que pasa en lo que, por ejemplo, es la artrosis, ¿no? Por eso es que duele, porque este cartílago articular, su espesor está muy disminuido o en realidad no está. ¿Qué es lo que sucede? Entre cartílago y cartílago hay como un colchón, ¿tá? Que ustedes ven que parece una H acá, a lo verde, que por acá esto es lo que es la cavidad articular, ¿tá? Que de alguna manera oficia como, sí, amortiguador o colchón de lo que son los cartílagos articulares, y por dentro de lo que es la cavidad articular está el líquido sinovial. Este líquido sinovial es producido por unas células que están mismo en lo que es la cavidad articular, que se llaman sinoviocitos, lo tengo por acá, ¿dónde es que están?
sinoviocitos, aquí está, son los encargados de que produzcan todo este líquido articular. ¿Qué sucede? Todo este líquido acá es un ultrafiltrado del plasma, es por eso que hay valores muy parecidos en lo que es el plasma y el líquido articular, y van a ver que hay algunos valores, ya les voy adelantando, que no utilizamos en el líquido articular, que sí utilizamos en otros líquidos biológicos para ponernos en la pista si estamos frente a algo infeccioso o no infeccioso. Puntualmente en el líquido articular, vamos a tomar como parámetro inflamatorios, por ejemplo, la cantidad de leucocitos que hay, y ahora les traigo un cuadro comparativo para cómo en base a los leucocitos y a algunos analitos más, podemos definir frente a qué tipo de entidad estamos, si algo inflamatorio, no inflamatorio, infeccioso, o hemorrágico. ¿Ah? Bien, creo que no me olvido de nada de acá, así seguimos. Cuando nosotros tenemos una inflamación, esto también, esto venía, no me acordaba. Cuando nosotros tenemos una inflamación, lo que sucede es que intentamos evacuar a través de una maniobra que se llama artrocentesis, sacamos líquido sinovial y podemos, en base a lo que nosotros veamos en en base a los diferentes resultados y frente al conteo de células, podemos decir que estamos frente a un líquido no inflamatorio, inflamatorio, séptico o hemorrágico. ¿Está? Acá más o menos les traigo algunas etiologías del mismo. Cuando uno habla de líquido inflamatorio, habla de la presencia de anticuerpos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un traumatismo, uno puede decir que claramente hay una inflamación. Claro, pero en el traumatismo no hay anticuerpos. Entonces, cuando habla de algo inflamatorio, habla de que no solo anticuerpos, sino que la inmunidad se mueve hacia estas zonas. Cuando uno tiene algún traumatismo, lo que normalmente tiene es mucho edema y mucho dolor por la compresión de las estructuras. Por eso se hace la disquisición de inflamatorio y no inflamatorio, porque van a ver que, por ejemplo, un líquido no inflamatorio justamente es el traumatismo. Y ustedes me dirán, bueno, pero en el traumatismo hay inflamación. Pero insisto con esto, hablamos de inflamatorio cuando hay movilización de manera importante del sistema inmunológico hacia ese lugar donde está la lesión a resolver. Después es interesante también que cómo es el color normal del líquido y qué aspecto tiene. Cuando uno realiza, o mejor dicho, le llega al laboratorio una artrocentesis, vamos a ver que el líquido normal de verdad que se parece a la clara de huevo, es incoloro y es amarillo. Y es límpido. Obviamente que después si comenzamos a ver líquidos turbios es porque ese líquido, esa turbidez de alguna manera está dado por algo que nosotros después vamos a visualizar cuando hagamos los diferentes recuentos o cuando veamos el citológico. Con el tema de la viscosidad, el líquido va a tener una mayor viscosidad o una menor viscosidad dependiendo de la polimerización del ácido hialurónico. Normalmente cuando nosotros vemos la viscosidad de un líquido inflamatorio, es decir, un líquido donde participa la inmunidad, lo que se genera es una disminución de la viscosidad porque justamente la polimerización em, del ácido hialurónico no se da como debería, entonces tiene un impacto directo en la viscosidad, que ahora después les voy a mostrar un ejemplo. Y ustedes vean que los recuentos varían desde 200 células por milímetro cúbico, que son normales, hasta alcanzar células de verdad bastante elevadas, que se da principalmente en lo que puede ser infecciones graves de la articulación. Esto es lo que les comentaba. Cuando hablamos de un líquido no inflamatorio, como puede ser los traumatismos, acá no hay anticuerpos. ¿Qué es lo que hay acá? Vamos a encontrar un líquido claro, un líquido amarillo. La glucosa va a estar normal porque yo no tengo ninguna bacteria, ni ningún microorganismo, ni células del sistema inmune consumiendo la glucosa. Por eso va a ser similar a la sangre. ¿Y qué pasa? En este líquido no inflamatorio, porque el traumatismo en realidad lo que predomina es el líquido, es la formación de edema por un golpe, justamente por un traumatismo. Entonces, claro, no tengo muchas células. Si bien llegan, a ver cómo está la zona, no tengo una gran cantidad de células que me impacten en lo que es la concentración de glucosa y mucho menos no me generan un líquido turbio. Por ejemplo, cuando vamos al líquido inflamatorio, que sí es mediado por anticuerpos, por complementos o por cristales, ¿qué es lo que vamos a ver? Todo esto, todo lo que es la inmunidad, todo lo que son los cristales, genera un líquido turbio. La glucosa está disminuida. ¿Por qué? Porque obviamente todos estos soldados que llegan tienen que consumir glucosa. Ustedes ven que acá los leucocitos pasan de 2000 a 75.000, lógico. Llegan todos los soldados a combatir. Cuando uno hace el recuento diferencial, puede llegar a ver neutrófilos mayor al 50%. Estos cristales que se dan por depósito de ácido úrico estimulan el sistema inmune porque, claro, toda
estos cristales se depositan en la articulación y es como irrita todo ese cartílago. Por supuesto que acá esa irritación genera interleuquinas, generan diferentes moléculas de la inmunidad que hacen que vengan todos estos soldados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver si estamos frente a un líquido inflamatorio inducido por cristales? Un líquido turbio. ¿Por qué? Porque justamente los cristales generan turbidez, a su vez, si llegan células de la inmunidad, más que recontraturbio. Se han descrito, por ejemplo, que el líquido puede ser también lechoso. Yo nunca lo he visto así, pero vean que los leucocitos pueden llegar a ser hasta 100.000 por milímetro cúbico, de verdad que es un montón. Por supuesto que todos estos soldados consumen glucosa, por eso la glucosa la vamos a ver descendida, y si este líquido inflamatorio es inducido por cristales, esos cristales nosotros los vamos a tener que ver, y como les decía anteriormente, son patrón neumónico de la artritis gotosa. Cuando hablamos de un líquido séptico, ya hablamos que acá quienes participan son las bacterias. Por supuesto que si hay bacterias, hay mucha inmunidad, por eso el líquido va a ser turbio, la glucosa va a estar disminuida y por supuesto que los leucocitos van a estar muy, muy, muy aumentados. Lo bueno de esto es que de alguna manera confirmamos que es una infección por bacterias, porque yo voy a tener en microbiología un directo, ¿tá? Un directo y un cultivo donde en el directo me van a informar el tipo de bacteria, si es gram positiva, gram negativa, coco bacilo, y en el cultivo vamos a tener el nombre y apellido de la bacteria en cuestión, que bueno, después eso, el médico encargado de seguir al paciente verá la batería de antibióticos que puede utilizar. Y después el líquido hemorrágico, que ustedes ven que todos son amarillo, 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 y obviamente acá va a estar turbio y va a estar rojo, con una glucosa normal, porque en realidad no hay una cantidad excesiva de leucocitos que consuman de manera importante, no están metabólicamente activas, intentando combatir ninguna infección, y bueno, los leucocitos en neutrófilos que vamos a encontrar pueden llegar a ser igual al de la sangre, pero bueno, nada, esto a tenerlo así con pinzas porque no, muchas veces puede ser que hayan hasta menos leucocitos y menos neutrófilos que lo que tenemos en sangre. Esto en realidad es una especie de cuadro comparativo que saqué del libro que me pareció interesante, donde compara algunas características del líquido normal, el no inflamatorio, el inflamatorio, el infeccioso y el hemorrágico. Hay algo que se llama viscosidad, que ustedes ven, se lo voy a intentar mostrar acá. ¿Qué es lo que sucede? El líquido sinovial tiene mucho ácido hialurónico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno intenta tomar el líquido con un instrumento, lo que se va a dar cuenta es que se forma como un filo, como un filamento cuando quiere de alguna manera agarrar el líquido. Y si este filamento se los pudiéramos medir, tendría que estar entre 4 y 6 centímetros aproximadamente lo normal. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un líquido inflamatorio, infeccioso, ustedes ven que la viscosidad es baja. ¿Qué significa esto? Que esto no llega a ser a 4 centímetros, sino que en realidad me queda como un filamento mucho más corto. ¿Tá? Así es como de alguna manera se mide la viscosidad en el laboratorio y así es como se informa. ¿Tá? En un palo de vidrio, acá está. Con el palo de vidrio se intenta como extraer una muestra ahí de líquido y se observa esta formación del filamento que en el líquido normal es de verdad, acá dice de 3 a 6, de 4 a 6 es lo mismo, no nos vamos a pelear por un centímetro. Los líquidos no inflamatorios permiten la formación de un filamento de más de 4 centímetros con una consistencia similar a la albúmina de huevo, ¿tá? Así es como medimos la viscosidad en el laboratorio. ¿Qué sucede? Muchas veces nos piden que por supuesto que se debe hacer así, el recuento de las células, porque dijimos, dependiendo de la cantidad de leucocitos y de polimorfonucleares, a mí me ponen la pista, ¿no? Si estoy, por ejemplo, en algo inflamatorio o en algo infeccioso, o es normal. ¿Cómo es que yo cuento los líquidos, perdón, las células del líquido? Tiene que llegar al laboratorio, además de la muestra, donde yo voy a hacer el citoquímico de medir la glucosa, proteína y demás, tiene que llegar un tubo de EPTA para poder colocarlo en la cámara de Neubauer y poder contar la cantidad de células por milímetro cúbico. ¿Qué sucede? Esta fotito está sacada del teórico de líquidos biológicos porque lo vamos a profundizar cuando veamos líquido cefalorraquídeo, pero debemos saber que en todos los líquidos biológicos que nosotros querramos informar por milímetro cúbico la cantidad de células, tiene que venir un tubo delta porque es el anticoagulante que mejor conserva la morfología y me permite a mí poder hacer una distinción mucho más fácil en lo que es la cámara.
Me pareció interesante y recordarles eso. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estos cristales, dependiendo del microscopio que usemos, es como los vamos a ver. Por ejemplo, acá les traigo esta la misma foto que veíamos anteriormente, ¿no? Como tenemos acá un leucocito que parece dividido al medio, pero en realidad lo que está haciendo este, mm, es fagocitando lo que es ese cristal. Acá lo que tenemos es bajo la luz polarizada. Ustedes ven que de verdad se ve mucho más lindo cuando utilizamos este tipo de microscopio. Y acá tenemos otro tipo de microscopio que nosotros en los laboratorios de rutina no lo tenemos. Con suerte vamos a ver este tipo de leucocito con el cristal fagocitado, o bueno, cristales por ahí que aún no ha sido fagocitado por ese leucocito. Bien, esto es más de lo mismo. Acá les traigo, por ejemplo, qué es lo que se le debe informar a un líquido sinovial. Se los traigo con un ejemplo y vamos a ir chequeando a ver acá qué nos parece, qué tipo de líquido nos parece. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Bueno, cuando estamos frente a un líquido sinovial, nosotros debemos ver el aspecto y el color. Yo les pongo acá aspecto pre y color pre. ¿Pre qué? Precentrifugado, porque después voy a tener que ver el aspecto y color postcentrifugado. Entonces, el aspecto inicial o precentrifugado y el color precentrifugado o color inicial, vieron que es turbio o amarillo. Entonces, acá a mí ya me ponen la pista de que voy a andar entre medio de estos dos. Esto me quedó un tic acá, que no sé por qué, pero bueno, no importa. Después me aparece el aspecto post-centrifugado, o sea, el aspecto post, y me aparece el color post-centrifugado, color post-centrifugado. Entonces ustedes ven que el aspecto después de centrifugado sigue todavía siendo ligeramente turbio y el color sigue siendo amarillo. ¿Qué sucede? Empezamos a ver, por ejemplo, la concentración de glucosa, que es muy difícil de interpretar porque vieron que acá la concentración de glucosa la hace en comparación a la glicemia, a la concentración de glucosa en sangre. Entonces, que es un 95 o 100% de que de la glucosa que tenemos en sangre. Entonces, nosotros acá tenemos solamente la glucosa en el líquido, no tenemos la glicemia para poder comparar. Igualmente 0,24 cuando lo normal en sangre es de 0,71, parece muy bajita, ¿verdad? Después tenemos las proteínas totales que van de 1 a 3 gramos de decilitro, ojo acá con las unidades, 1 a 3 decilitros acá abajo, y o cuando lo pasamos a gramos litro van de 10 a 30. En este caso, si tuviéramos que informar, acá con qué me las compara, proteínas son las unidades seguramente sean gramos de decilitro. Sí, acá las unidades van a ser gramos de decilitro. Entonces, acá tendríamos 4,5. Entonces 4,5 claramente entramos en este rango. Sigue siendo infeccioso o inflamatorio. ¿Qué es lo que me va a definir acá, dentro de tantas cosas? El cultivo y el directo y la clínica del paciente. Acá en el estudio citológico, es decir, la cantidad de células que se observan, vemos que tenemos abundantes leucocitos, en su mayoría polimorfonucleares, el 90% de ellos, ¿tá? Que cuando uno viene acá el porcentaje de polimorfonucleares mayor al 90, es como que entraría en cualquiera de los dos, ¿tá? Entonces, muchas veces en estos líquidos, lo que termina definiendo a ver si es inflamatorio o infeccioso es el cultivo o el directo, a ver qué es lo que viene, y la clínica del paciente, ¿tá? Normalmente, si es algo infeccioso, puede llegar a tener también este, mm, fiebre, malestar general, tal, que el inflamatorio es como mucho más localizado. Esta diapo que yo les traigo acá es para complementar un poquito la anterior. Acá les muestro cómo vamos a recibir nosotros la muestra en el laboratorio. Esta muestra la vamos a verter a un tubo cilindro cónico y de este tubo cilindro cónico vamos a empezar a informar todo lo que forma parte del estudio citoquímico de este líquido. Lo primero que vamos a ver es el aspecto inicial y el color, que ustedes ven que acá lo vamos a hacer en función de justamente el aspecto y el color de lo que tengamos en el líquido. Vamos a pasarlo a la centrífuga para obtener un sobrenadante y un sedimento, y de este sedimento va a salir este renglón acá que justamente vamos a informar si lo que vemos es abundante, regular o nulo, ¿de qué? Blanquecino, que nos pone en la pista de que puede haber mucha cantidad de leucocitos, o hemático, que nos pone en la pista que puede haber mucha cantidad de glóbulos rojos. Vamos a poner abundante, regular o nulo dependiendo de la cantidad de lo que ese botón ocupe en lo que es el fondo del tubo. Botón hemático o botón blanquecino, dependiendo de lo que ocupe con respecto a lo que vendría a ser el final de este frasco, de este tubo. Después del sobrenadante, lo que nosotros vamos a hacer es colocarlo en el equipo automatizado para poder
brindar resultados como glucosa, ácido úrico, proteínas. Y de este sedimento es que nosotros vamos a hacer un extendido para después colocarlo en lo que es el microscopio e informar el citológico. Es importante y me parece interesante esta diferenciación, que una cosa es el estudio citológico, que yo lo voy a hacer del sedimento, y el recuento para lo que es los leucocitos más que nada, y después para hacer la diferenciación en polimorfonucleares, lo vamos a hacer específicamente del tubo de EDTA. Es decir, de este tubo de EDTA acá es lo que nosotros nos va a ayudar para hacer el conteo total de leucocitos, de células blancas, y por supuesto ver el porcentaje de polimorfonucleares. Entonces, acá lo que yo les traigo es como un resumen de lo que hemos visto, el parámetro que podemos llegar a utilizar y en realidad para qué sirve. ¿Tá? Entonces, que me parece interesante que vimos color y viscosidad, el recuento de leucocitos, por supuesto, porque justamente me sirve para ver si es inflamatorio, no inflamatorio o séptico. Los cristales, sabemos que si vemos cristales es patoneumónico de gota. El cultivo, por supuesto que el cultivo, porque me pone la pista de que puede haber algún microorganismo y paso a hacer diagnóstico de artritis séptica, por ejemplo. Las proteínas, porque sabemos que aumentan inflamación o infección, la glucosa siempre y cuando la pueda comparar con la glicemia, y lo que es la LDH y ácido úrico en realidad no se piden dentro del líquido sinovial. Vamos a ver que, por ejemplo, la LDH es fundamental en el líquido pleural, ¿tá? No tanto en el líquido sinovial. Y el ácido úrico en realidad en el líquido sinovial no tiene tanto valor, porque lo que sí tiene valor es la presencia de los cristales. Entonces acá les traigo un caso para ver dónde lo podemos encasillar. Voy a cambiar el puntero. A ver ahí, perfecto. Entonces, tenemos Juan Pérez, 55 años, con antecedente de hipertensión y obesidad, y sin motivo de consulta. Dolor agudo en la articulación de la rodilla derecha, que ha empeorado en las últimas 48 horas. Refiere hinchazón y enrojecimiento en la zona afectada, como dificultad para mover la rodilla. El examen físico, tenemos que una rodilla derecha hinchada y caliente, movilidad reducida, sensibilidad aumentada. Se le hace una punción articular o artrocentresis, que es lo que yo le comentaba. Se obtuvo una muestra de líquido y se manda al laboratorio. ¿Qué vemos? Turbio con una apariencia amarilla. Entonces, estos dos acá ya se me van. Estos se me van y nos quedamos acá. O es inflamatorio o es infeccioso. Vamos a ver qué más tenemos. Viscosidad reducida, cuando uno ve la viscosidad dice que es baja, o sea, puede seguir siendo cualquiera de los dos. Recuento de células, tiene 8.000 células por milímetro cúbico y predomina el conteo de leucocitos. Entonces tenemos 8.000 células, 8.000 puede llegar a entrar acá, y bueno, ya para infeccioso es como que me dio bastante, ¿no? Entonces nos vamos quedando con el inflamatorio, pero bueno, no lo perdamos de vista. ¿Qué es lo que más tenemos? Proteínas totales elevadas, 6 gramos, ¿ah? Cuando en realidad va de 2 a 4 y nosotros acá tenemos de 1 a 3, o sea, cumple las condiciones para acá y cumple las condiciones para acá. Y tenemos que la glucosa está normal en relación al suero. O sea que la glucosa está normal, lo que más normal se parece es esto, ¿ah? Que puede ser del 80 al 100, porque acá el infeccioso estaría todo ya consumido, está disminuida. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la presencia de cristales de urato monosódico en el examen del microscopio polarizado. Entonces, los cristales o no están en el inflamatorio o cuando están en el múltiple. ¿Ah? Entonces, en este caso, sabemos que no es infeccioso porque incluso el cultivo dice que no se observan bacterias en el directo, y el cultivo es negativo, ¿tá? Y el colorante de gramos, el directo, es negativo. Entonces, sabemos que infeccioso no es hemorrágico tampoco, porque bueno, no es ni rojizo ni nada. Entonces, acá lo que terminamos concluyendo que es de aspecto inflamatorio, es un líquido inflamatorio a consecuencia de los cristales de urato monosódico que se terminaron depositando en lo que es la articulación y llamando a todos los leucocitos para que, bueno, vayan a combatir ese presunto agente externo, que en realidad es el mismo cristal de urato que está irritando todo lo que es la cápsula, todo lo que es la articulación, desprendiendo así muchas citoquinas proinflamatorias, llamando a todos los leucocitos para que vayan de alguna manera a explorar la zona. ¿Tá? Entonces me parece interesante viendo cómo con este caso uno lo puede encasillar al paciente en alguna de estas categorías. ¿Tá? Vamos a cambiar el puntero de vuelta. Bueno, muy bien. Bueno, era la última. Chicos, nada, quedo a las órdenes para lo que quieran, me mandan un mail, un mensaje, lo que ustedes necesiten, comentarios y demás. Y bueno, nos vemos la próxima. Saludos para todos.